minutos. Listo. Porque es importante el tema de la marca de la bestia. Por una sencilla razón. El tiempo del fin en el libro de Apocalipsis está enmarcado en un protagonismo que hace precisamente la bestia de Apocalipsis en capítulo 13, la primera bestia. Y luego entra a terciar una segunda bestia que fortalece o marca más todavía el protagonismo de la primera bestia. Y luego, a continuación del capítulo 13, aparece el capítulo 14, donde habla acerca del pueblo de Dios. Y habla del pueblo de Dios. Hay tres partes de ese libro de Apocalipsis, el capítulo 14, que habla acerca de tres cosas que están relacionadas con el pueblo de Dios. El primer aspecto relacionado con el pueblo de Dios es el carácter del remanente más importante del pueblo de Dios del fin del tiempo, los 144,000. Otro tema para estudiar, para que nosotros podamos comprender bien quiénes son los 144,000. Y dentro de ese tema de los 144,000, después del versículo 5, comienza a presentarse el protagonismo de tres ángeles. Un mensaje que presentan los 144,000 está empotrado en ese marco. Y el mensaje de los tres ángeles les hace, son tres conceptos bien interesantes. El primero hace alusión al juicio de Dios. El segundo hace alusión a la caída de Babilonia. Y el tercero está tocando directamente lo que es lo relacionado con la bestia, con la marca de la bestia. Y es una sentencia directa, dice, si alguno adora a la bestia o a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y delante del Cordero. Hermanos, esta sentencia es contundente y no termina ahí el mensaje del tercer ángel. Pero lo más importante de este mensaje es que nos insta a que nosotros no debemos adorar la bestia, ni su imagen, ni tomar la marca en la frente ni en la mano. Eso es absolutamente importante dentro del mensaje del tercer ángel. Entonces, para nosotros conocer quién es la bestia, quién es la imagen y cuál es su marca, debemos estudiar en la historia, estudiar en la Biblia. ¿Qué nos dice acerca de esas entidades que aparecen allí? Por esa razón, nosotros debemos estudiar la bestia, la imagen, la marca. No porque no debamos estudiar el plan de salvación. Nosotros estudiamos el plan de salvación en el santuario y profundizamos en él. Pero así como nosotros conocemos quién es nuestro Salvador, quién es nuestro Redentor, tipificado en cada uno de los servicios del santuario, también debemos identificar quién es el enemigo de nuestro Salvador, el enemigo de nuestro Señor Jesucristo. Debemos identificar a ese dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y sus representantes en la tierra y cómo él marca a sus representantes. Por eso para nosotros es importantísimo conocer el tema de la marca, la imagen, la bestia, la imagen y la marca. De lo contrario, hermanos, nosotros no podemos tener una fe basada únicamente en una profesión de cristianismo. Tenemos que ser realistas y aterrizar el concepto de que estamos en un mundo perverso, como se decía hace un rato en la introducción del pastor Oscar Muñoz. Estamos en un mundo perverso, en un mundo corrompido, que ha sido dominado y administrado por Satanás durante aproximadamente 6,000 años, y ese mundo se encuentra degenerado y Satanás ha colocado su marca, su impronta en este mundo, su marca de pertenencia, ¿cierto? Cristo vino y se lo arrebató, pero Satanás pretende continuar con esa pertenencia, alega esa pertenencia y pretende que se le adore cuando ya él sabe perfectamente que este mundo ya no le pertenece, ya es de Jesús, aunque él esté haciendo mucho daño, ¿cierto? Entonces, vamos a continuar con el tema iniciado el día de ayer, y habíamos comenzado para ello empleando el libro del profeta Ezequiel. En el libro del profeta Ezequiel, entonces, vimos las condiciones en las cuales el pueblo de Dios fue dispersado por el imperio babilónico y lo que estaba sucediendo con el profeta.
¿A dónde fue llevado el profeta, cierto? Fue llevado a la casa de Dios en Jerusalén, fue llevado a Jerusalén. Y allí en Jerusalén, él vio una serie de situaciones que se estaban presentando con el pueblo de Dios, como la idolatría, la apostasía de los principios religiosos en sus vidas había comenzado a ser el denominador común en este pueblo, y ese pueblo se había apartado entonces de los principios que Dios le había dado para que tuviera éxito en su vida. Además de eso, vimos también en el día de ayer que las personas más involucradas eran los dirigentes del pueblo de Israel. Los ancianos de la casa de Israel estaban adorando imágenes, reptiles y toda clase de ídolos que habían ellos importado de los, eh, de los pueblos cananeos. Así es que quedamos ayer en este texto, ¿cierto? En Ezequiel capítulo 8, versículo 13, cuando dice, y me dijo después, vuélvete aún y verás, dice, abominaciones mayores que estas, dice, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte, y aquí mujeres que estaban sentadas endechando a Tamuz. Y estaban discutiendo quién era Tamuz. Bien, extracté del libro Babilonia, Misterios Religiosos de Ralph Woodruff, la página 13, que dice lo siguiente: después de la muerte de Nimrod, y ya ayer habíamos discutido un poquito quién era Nimrod, su esposa, la reina Semiramis, lo proclamó como dios solar. Años más tarde, cuando esta mujer adúltera e idólatra dio a luz a su hijo ilegítimo, proclamó que su hijo de nombre Tammuz o Tamuz no era más que el mismo Nimrod renacido. La reina madre de Tamuz sin duda había escuchado la profecía de la venida del Mesías, de que el Mesías nacería de una mujer. Así que Satanás sabía el plan divino y decidió falsear la venida de Jesús. Bueno, o sea que Tamuz, según la tradición, eh, era hijo de Semiramis, pero realmente no era hijo de Nimrod, era un hijo ilegítimo. Cuando Nimrod murió, esta mujer adúltera, perversa, comenzó a hacer una serie de ceremonias en honor a Tamuz, una serie de misas negras. En esas misas reunía a hombres y mujeres solteros que se les exigía ser solteros para participar de esas ceremonias. Y allí surgió precisamente el voto de los monjes y de las monjas del celibato para poder participar de estas ceremonias. Y estas ceremonias no era propiamente la dedicación a la oración, sino eran ceremonias cargadas de adulterio, cargadas de fornicación. Se hacían unos ritos aberrantes, perversos, y como consecuencia de esos ritos, entonces esta reina madre, algún tiempo, años después de la muerte de Nimrod, resultó embarazada. Y ella dijo que era un embarazo milagroso, que era un embarazo que correspondía a su antiguo esposo, varios años después de haber él muerto, de haber sido destrozado. Después les voy a complementar un poquito a medida que desarrolle la exposición. Después de haber sido destrozado Nimrod por un gigante que al cual en ese tiempo se había presentado, o había decidido combatir un enemigo de él. Ese enemigo parece ser que era un descendiente de Noé, o sea, prácticamente un tío como el segundo o tercer grado de Nimrod, y ese tío realmente se llamó Sem. Parece que Sem destruyó a Nimrod, lo mató, y luego les continúo la historia. Lo importante de esta parte de la historia es que Nimrod murió, y según la tradición decía Semiramis que él había ascendido al cielo y se había convertido en el dios Sol, y que ese Sol después había alumbrado sobre ella, la había embarazado, y como consecuencia de eso había nacido un hijo hacia el mes del invierno, precisamente el 25 del mes del invierno del verano, el 25 del último mes del año pagano. Y había nacido como consecuencia de eso su hijo Tamuz, de tal manera que Tamuz había nacido el 25 de diciembre del mes pagano.
Entonces, eso forma parte de la historia de Tamuz. Ese Dios que estaban en ese momento endechando las mujeres que estaban allí sentadas en la casa de Jehová, en la parte norte. Bien, entonces, en el libro de Génesis, el capítulo 8, el versículo 1, nos habla acerca un poquito de la historia de Nimrod. Dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Y uno de los hijos de los descendientes fue Cus, que fue hijo de Cam. Dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Y ahorita les muestro lo que dice el comentario bíblico con respecto al término poderoso. Este fue un vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel. Escuchen bien, mis hermanos. La primera ciudad grande que construyó Nimrod fue Babel. Es la primera que se menciona, la más importante. Y menciona otras como Hereda, Calne, en la tierra de Sidar. Y esta tierra salió para Asiria y edificó otra ciudad gigantesca que llegó a convertirse también en otra ciudad poderosa, capital de Asiria, Nínive, ¿cierto? Y luego dice otra ciudad, Rehoboth y Cala. Y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Es decir, Nínive llegó a ser una ciudad grande y lo mismo que Resén. Pero la primera ciudad fue Babel. Qué interesante que comienza la historia hablándonos de Babel y termina la historia en Apocalipsis hablándonos precisamente de otra ciudad grande, la ciudad de Babilonia. Es decir, esta misma Babel que fue originada por el primero que estuvo en contra de Dios, que fue Nimrod, Satanás se preocupó, se ha encargado de que esa ciudad permanezca en el tiempo, y vamos a verlo durante esta exposición. Hermano Nectalí, vamos a pedirle a la hermana Rocío que nos apague el micrófono para que no se nos interfiera. Gracias, hermanita. Muy bien, entonces este término delante de Jehová viene de una raíz hebrea, panim. Ustedes pueden ver allí las letras P o F, ¿cierto? La N, sí, la N y la M, que quiere decir contra Dios, panim. Es decir, estaba delante de Jehová, pero ese delante es ante Dios o contra Dios. Anti es contra, como decir, antibiótico, antiinflamatorio, ¿cierto? Antipirético, antipirético contra el fuego, contra la fiebre. Así el término anti o contra quiere decir que se convirtió el primero que estuvo en contra de Jehová. Y dice el comentario bíblico que aunque el cazador Nimrod desafiaba a Dios con sus hechos, sus hazañas lo hicieron famoso entre sus contemporáneos y también en las generaciones futuras. De tal manera, hermanos y amigos, que Nimrod se convirtió no solamente en una persona destacada, sino también en un héroe. Y más que en un héroe, en un paladín, y se convirtió finalmente en un dios. Las leyendas babilónicas sobre Gilgamesh, que aparecen con frecuencia en los relieves babilónicos y en los sellos cilíndricos y en documentos literarios, posiblemente hacen referencia a Nimrod. Nimrod es otra figura de Baal de la cual vamos a hablar más adelante. Generalmente Gilgamesh aparece matando a mano limpia a leones y otras bestias feroces. Hermanos, recordemos que Nimrod está muy cerca de Sem y de Noé, y ellos todavía eran gigantes, eran hombres poderosos, de tal manera que cuando se enfrentaban a una fiera, a una bestia del campo, ellos tenían forma de defenderse porque su contextura, su envergadura física así se lo permitía. Entonces este hombre, Nimrod, siendo un hombre valiente que se había enfrentado a las fieras y había estudiado sus movimientos, comenzó a construir estas ciudades que se convirtieron en refugio de decenas, de cientos de personas y después de miles de personas, de tal manera que ellos vieron en Nimrod una persona que los protegía, un ser diferente, un ser poderoso, y en ese afán, en esa necesidad del hombre de adorar algo, entonces decidieron tomar a este hombre destacado, a Nimrod, y constituirlo Dios, y él asimismo también se constituyó en un Dios de la antigüedad.
Con base en eso, entonces nosotros podemos ver también otro antecedente interesante. Interesante en el libro de capítulo de Deuteronomio, el capítulo 23 y el versículo 4, registros que hablan acerca de Balaam, ¿cierto? Que él se encuentra registrado en el libro de los números. Luego vamos a hablar un poquito más acerca de Balaam, pero solamente esto es para que tengamos un registro histórico y veamos cómo podemos llegar a tener ilación de cómo Nimrod estableció una conspiración contra Dios, una conspiración que comenzó a extenderse en el campo de la educación. Y allí en Babilonia había una ciudad, Petor, en Mesopotamia. Acuérdense ustedes que la primera gran nación poderosa que hubo fue Mesopotamia, y entre ellas estaba Asiria, que se encontraba al norte, y Babilonia, que se encontraba al sur. Tenía otras dos partes que luego las mencionamos. Dice en Deuteronomio 23:4, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaán. Y dice, Balaán, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. ¿Qué había en Petor? En Petor había una escuela de ocultismo y de misas que había iniciado Nimrod. Y resulta que ese lugar se encuentra mencionado también en el libro de los Números, el capítulo 22, cuando Balac invita a Balaam, y el relato bíblico lo describe de la siguiente manera. Dice, por tanto envió mensajeros a Balaam. ¿Quién? Balac. Envió mensajeros a Balaam, dice, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río. ¿Junto a cuál río? El río más importante, ¿cierto? El río que cruzaba Babilonia, el río Éufrates. De esa escuela, hermanos, o de ese colegio ocultista de Petor, salió un hombre que se llamó Simón el Mago, quien vivía en Samaria. Recuerden ustedes que los samaritanos eran babilonios, ¿cierto? Paganos, y ellos recibieron las enseñanzas ocultistas de Petor. Vamos a verlo en el libro de Hechos de los Apóstoles. Pero antes leamos Segundo de Reyes, el capítulo 17, versículo 24, donde dice, el rey de Asiria trajo gente de Babilonia, de Cuta, de Aba y de Amat y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Hermanos, trajeron gente de Babilonia, los samaritanos, o los samareos, como los llaman los mismos hebreos, fueron personas que venían o que provenían de la antigua nación o potencia mundial de Babilonia, y ellos fueron los que habitaron Samaria. De allí descendían de allí descienden los famosos samaritanos. No eran israelitas, ¿cierto? De pronto se unieron con algunos israelitas, pero la mayoría eran gente o personas que venían de Samaria. Pues a esa ciudad de Samaria, nos dice el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 8, el versículo 5, que Felipe descendió a esa ciudad y dice que les predicaba a Cristo. En Hechos 8:6 dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿En dónde? En la ciudad de Samaria. Versículo 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Miren ustedes lo que estaba sucediendo ahora en la ciudad de Samaria, habitada por babilonios. Versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad de Samaria. Es decir, era un profesor que había encargado de hacerse un hombre diestro en el ilusionismo y en las artes mágicas. Y él practicaba ese arte allá en la ciudad de Samaria. Y había engañado a la gente de Samaria y se hacía pasar por una persona grande. Es decir, además de ser un ilusionista y un mago, era un mentiroso. El versículo 10 dice, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Le atribuían al Dios del cielo
la magia de Simón. Dice, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Eso no sucedía solo en ese tiempo. Hoy en día también muchas personas son engañadas y aún hasta hermanos. A veces van a estos charlatanes y que les predicen el futuro y les dicen es que tengo un entierro, es que tengo un enemigo, es que tengo envidias, ¿cierto? Es que hablan de mí y me hacen cosas. Hay muchos hermanos que creen en esto todavía y no se dan cuenta que esto es el engaño de Satanás. Si usted tiene un problema de este tipo, hermano, entréguese a Dios, ore. La única forma de hacerle frente al enemigo de Dios es con Dios mismo. No hay nadie que lo pueda vencer y la oración del justo puede mucho, hermanos. Así es que nosotros debemos salir también de este engaño de Babilonia. Si alguno de las personas que se encuentran en este grupo todavía presenta este tipo de conductas. Pues bien, nos dice el comentario bíblico que este Simón decidió mezclar el cristianismo con el paganismo cuando vio el poder del Espíritu Santo. En el versículo 13 de Hechos de los Apóstoles 8, dice, también creyó Simón mismo. Simón creyó porque lo que él hacía era engaño. En cambio, lo que estaba haciendo Felipe, el diácono, no era engaño, era real. Cuando las personas se curaban de sus problemas físicos, de su ceguera y de todas sus enfermedades, era un asunto real. Simón lo comprobaba y se dio cuenta que había un poder que realmente era real, no era un poder de ilusión, no era un poder de mostrar, sino era un poder real. Y decidió bautizarse, hermano. Dice, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían y estaban atónitos. Hoy en día también las iglesias populares practican el bautismo. No importa que sigan ellos en sus artes, en sus negocios mundanos, con sus mentiras, con sus peripecias, con toda la serie de estratagemas que emplean para engañar al mundo. Pero con tal que sean revestidos de un manto religioso, entonces eso les va a hacer más grande y les va a servir precisamente para cubrir con un nombre honesto, con el nombre de cristianos, toda aquella sarta de mentiras, ¿cierto? Para ellos continuar engañando al mundo. Dice en el versículo 18, Hechos 8, 18, y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Qué tremendo, mis hermanos, tratando de comprar precisamente las cosas de Dios por dinero. Por supuesto que Felipe, ¿cierto? Y los apóstoles lo rechazaron. Y allí nosotros notamos cómo decidió Simón hacer algo. Un escritor antiguo, Justino Mártir, recopiló de la historia un concepto que es de lo que sucedió con Simón, o un evento de lo que sucedió con Simón. Simón fue el fundador, dice Justino, de un movimiento formidable. Vino a Roma en los días de Claudio César. Le impresionó de tal manera con sus poderes mágicos que le dio honores. El César le dio honores como un dios y se le erigió una estatua en el Tíbet con una inscripción que dice Simons Deus Santo. Hermanos, qué impresionante. Allí es donde comienzan o continúan más bien, porque Simón lo que hizo fue ser un continuador de todas las escuelas de espiritismo y de ocultismo que había fundado Satanás desde Babilonia. Y entonces Claudio César, el César Claudio, le erigió una imagen en el Tíbet. El comentario bíblico, el comentario relacionado con Génesis, el capítulo 8, el versículo 10, cuando habla acerca del comienzo del reinado de Nimrod, que comenzó este tipo de escuelas, que continuó después hasta llegar a Simón el Mago y después en la Edad Media continúa, como lo vamos a ver más adelante. Dice que cuando la Biblia dice que a Babilonia fue el comienzo de su reino, esto puede significar o bien su primer reino o el principio de su soberanía. Nimrod aparece en el registro de las naciones
como el autor del imperialismo. Es decir, el primer imperio que existió fue el imperio de Sumeria, el de Babel, ¿cierto? Y de allí se extendió hasta continuar con Egipto, después vino Babilonia, Medo-Persia, Grecia, ¿cierto? Roma imperial, Roma papal, y el que viene, bueno, y los Estados Unidos, ¿cierto? Y el que viene, ¿cierto? El nuevo imperio que viene. Bajo él, la soledad pasó de la forma patriarcal a la forma monárquica, comenzaron ya a existir los reyes. Es el primer hombre mencionado en la Biblia como cabeza de un reino, Nimrod. Por eso su nombre aparece en el registro de muchos ríos, de muchas ciudades, ¿cierto? De la antigüedad, como Nínive. Nínive viene de ese nombre Ninus, luego lo vamos a ver, ¿cierto? Ninus de Nínive, fundador de Nínive, la capital o una de las capitales del imperio asirio. Babel, la ciudad de Babel, donde Génesis, el capítulo 11, habla que se construyó una torre, un zigurat. Dice, Babel o Babilonia fue el primer reino de Nimrod, teniendo la idea de que su ciudad era el reflejo terrenal del lugar de la morada celestial de su Dios. Los babilonios le dieron el nombre de Bab Ilu, el portal de Dios. Y existen algunas inscripciones de Nabucodonosor allá debajo de los fundamentos de la construcción que declaran que él completó la edificación de esa torre que construyeron los contemporáneos de Nimrod, con él a la cabeza, ¿cierto? Cuya erección había comenzado un rey anterior. ¿Qué rey? Pues el rey Nimrod, ¿cierto? Y toda su cohorte. El historiador judío Josefo atribuye la torre a Nimrod, tradición que ha sido perpetuada por la población local debido al nombre que tiene Birs, la ciudad, ¿cierto? La torre poderosa de la ciudad de Nimrud. Este hombre Nimrod, como su nombre, como lo indica precisamente el concepto de ser un cazador extraordinario, organizó un plan para una conspiración mundial contra Dios. Y esa conspiración fue nada más y nada menos que la Torre de Babel. Acuérdense ustedes, y lo vamos a hablar más adelante, que ellos dijeron, vamos a hacer una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta ¿dónde? Dice, cuya cúspide llegue hasta el cielo. Cuando nosotros miramos el nombre de Nimrod, y aquí comienza a desentrañarse un poquito el concepto de la marca de la bestia, Nimrod o Nimrud le dio origen con el tiempo a Tur, a Rut o a Tur, ¿cierto? O a Thor o al rayo, al trueno, ¿cierto? Y por eso se le denominó Saturno, porque se dijo que Saturno, o afirmaba el paganismo, que Saturno se manifestaba a través de los truenos. Entonces se le denominó Estur. Y Estur en griego, las letras griegas, ustedes saben que tienen una denominación. Por ejemplo, la S en griego tiene un símbolo de 60, la T equivale a 400, la U equivale a 6, y la R equivale a 200. Y sumado 60 más 400 da 460. Más 6, 406. Más 200, ¿cierto? Todo esto nos suma 460, 466, nos da más 200, 666. Es decir, es Tur, otro nombre, un nombre con que se cataloga en primera instancia a Nimrod, pero también a Satanás, suma 666, y ahí comenzamos a ver desentrañado el nombre de la bestia. Recuerden ustedes que Satanás le da su poder y su trono y su grande autoridad a la bestia en Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 1. Por lo tanto, esa bestia del papado tiene que recibir algo, y después vamos a ver de manera asombrosa cómo este concepto se continúa después en la bestia que jinetea la Gran Babilonia en el tiempo del fin. Muy bien, veamos entonces qué significa Lucifer. Lucifer significa el que da luz, el que brilla. Pero también ese nombre significa fénix. Si ustedes buscan el fénix o el ave fénix, que tiene también su historia dentro de la mitología griega, el ave que fue muerta y renació de las cenizas, brilló de las cenizas, significa el que brilla, ¿cierto? El foénix, o como dice su raíz griega, fénix o fénix, el ave fénix que reencarna también a Nimrod. Y veamos un poquito
¿Cómo simboliza el ave fénix al número de la bestia? En griego, la F simboliza 6. La E equivale a 5, la N a 50, la E otra vez a 5 y la X equivale a 600. Si ustedes suman 6 más 5 da 11 más 50 da 61, más 5 da 66, más 600. El número de la bestia, el 666. Y ahí comenzamos nuevamente a ver cómo se continúa este número, este oculto número del, sí, esta cifra del número de la bestia, el 666. Parece que Balaán era el jefe de ese colegio de Petor cerca del antiguo Israel en Babilonia. Y aquí nosotros vemos ese nombre de Nimrod y de Fenes, cómo ellos utilizaban el 666 de manera permanente en sus actividades. Luego vamos a ver una tabla que utilizaban ellos. Yo la tengo en una diapositiva, creo que es una de las penúltimas diapositivas de la exposición. No la vamos a tocar hoy. Pero todo esto simbolizaba el 666 como un número característico del primer imperio, del imperio de Nimrod. Y continuamos con la lectura que teníamos en Ezequiel capítulo 8. Habíamos leído lo relacionado con Tamuz y luego continuamos abordando el tema de Tamuz porque esta historia se va completando en la medida que desarrollamos el tema de la marca de la bestia. Ezequiel capítulo 8, el versículo 15. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Las mujeres estaban endechando, llorando a Tamuz, la reencarnación de Nimrod, el dios pagano que tenía el número 666. Y luego dice en el versículo 16 que me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová. O sea, estaban dándole la espalda al lugar santo, al lugar santísimo, al tabernáculo que Dios había construido. Y dice, y sus rostros estaban dirigidos hacia el oriente por donde sale el sol y estaban adorando al sol. Es decir, estaban haciendo exactamente lo mismo que hacían las naciones paganas, adoraban al sol, ¿cierto? Y por eso adoraban también a Nimrod, porque era la reencarnación del sol. Decían que cuando Nimrod murió había ascendido y que era el dios sol y que ahora se había reencarnado en Tamuz. Y ahora estos 25 varones estaban adorando al sol, 25 varones que tenían que ver con la adoración en el templo de Dios y tenían tanto que ver que estaban postrándose, dice, hacia el oriente. Algo que me llama la atención es lo que dice el comentario bíblico. Dice, con respecto al número 25 varones, dice, algunos han pensado que los 25 aluden al sumo sacerdote y a los jefes de los 24 grupos sacerdotales. Acuérdense ustedes que en el primer libro de Crónicas, primero de Crónicas 24:1, nos habla acerca de 24 grupos u órdenes sacerdotales. Ellos lo que hacían era turnarse para oficiar en el santuario. Cada semana estaba oficiando una orden sacerdotal diferente, de tal manera que en 6 meses ellos cumplían el ciclo y volvían nuevamente, después del medio año, volvían otra vez a hacer un ciclo cada grupo durante una semana diferente. Entonces, había 24 órdenes sacerdotales o sacerdotes principales, ¿cierto? Grupos de sacerdotes, más el sumo sacerdote, y todos estaban haciendo, que dice, adorando al sol. Con lo cual, dice el comentario, estarían representados todos los sacerdotes, estaban de pie entre el altar y el templo. Es decir, entre la parte del atrio donde estaba el altar del sacrificio y el tabernáculo, en lo más santo del atrio, dice el concepto, en lo más santo del atrio del templo de Jehová, y allí de espaldas al templo del Señor estaban adorando al sol. Uf, qué tremendo, hermanos, que el pueblo de Dios, el que profesaba ser el pueblo de Israel, el que había visto tantos milagros de parte de Dios, tantas manifestaciones de la presencia divina, que había observado la manifestación de la presencia divina en el lugar santísimo, ahora en vez de tener el sello de Dios, el Ruach HaKodesh, estaban ahora
delante de un espíritu satánico, adorando al espíritu del dios Sol, adorando a Tamuz. Hermanos, esto es aberrante lo que estaba haciendo el pueblo de Dios. Nosotros tenemos que entender que esta adoración del Sol viene de una raíz hebrea samash o shamash, ¿cierto? Fue practicada por los cananeos desde épocas muy remotas y se había introducido en el culto de los reyes y del pueblo de Judá. Acuérdense ustedes que el pueblo de Israel se había dividido en tiempos de Roboam, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se llamaba el pueblo de Israel, cuya capital era Samaria. Samaria, que después en el año 722 había sido dispersada y había sido entonces después por el rey de Asiria vuelta a repoblar con los babilonios. Y se había introducido el culto de esos reyes y del pueblo de Judá. Hermanos, y el pueblo de Judá, que se supone era el remanente, el que había permanecido en el sur, el que había conservado la verdadera adoración a Dios, cuya capital era Jerusalén, y allí se encontraba el principal lugar de adoración, se encontraba el templo de Dios. Allí en el templo de Dios, hermanos, estaba el pueblo de Israel adorando al sol, cosa que Dios les había advertido que no debían adorar al sol. Interesante, me llama la atención que las letras hebreas que aparecen allí como Hashemesh, el segundo de Reyes, Deuteronomio 4:19, Hashemesh o Shemesh, nos suma 640. Ahí están las palabras Shin, ¿cierto? La letra Shin, aparece la letra M y otra vez la letra Shin, que me da 300 más 40 más 300, suma 640. Algo muy similar, este Dios de los paganos, algo muy similar al 666. Pues bien, interesante cómo se va desentrañando este rompecabezas interesante. Los antiguos paganos utilizaban la serpiente en las artes paganas. De hecho, yo no sé cuántos de ustedes han visto en las fórmulas médicas y en el símbolo de la medicina aparece una señal. Esa señal se conoce con el nombre de caduceo, o caduceo se llama entre el personal de la medicina. Cuando yo estuve en la Escuela Colombiana de Medicina, aprendí que eso se llamaba el caduceo de mercurio. Y el caduceo de mercurio está tipificado, primero era una gran cruz con una serpiente enredada y un sol en el fondo. Si ustedes observan, esta serpiente siempre formó parte no solamente de la salud, sino de todas las actividades o toda la iconografía del paganismo, porque la serpiente se consideraba un animal extraordinario. En el Edén, ustedes recuerdan que la serpiente era un animal majestuoso, tenía hasta la facultad de desplazarse por los aires, volar, literalmente volaba, y tenía escamas que cuando el sol se reflejaba en ellas, presentaba un arco irídico, reflejaba los 7 colores del sol y hermanos, era un espectáculo extraordinario para la pareja, para Adán y Eva y para los animales del bosque, y con base en ese color tan llamativo, tan espectacular, fue que se enredó la serpiente en el árbol, y allí en el árbol entonces comenzó además a hablarle a Eva. ¿Cómo no se cautivada esta mujer con esta figura tan atractiva? Pues bien, esta serpiente tiene mucho que ver dentro de las artes paganas, y luego vamos a abordar, durante toda la exposición, vamos a abordar un poquito más acerca de la serpiente. El día del sol, hermanos, en inglés, ese sol que se reflejaba en las escamas de la serpiente, en inglés se denomina Sunday o Sunday, día del sol. En alemán, Son con doble N, Tag, día del sol. El sol, hermanos, era encarnado en los avatares. Eso se conoce en las religiones, en la religión hindú, en las religiones orientales, los avatares como la encarnación del dios sol. Pues, hermanos, el día del sol o el sol como tal, en griego antiguo se llama Siun. De ahí viene la palabra sun, siun o sol en español. Y ese sol, ese Siun, también tiene una equivalencia numerológica.
en el paganismo y en el griego antiguo. Veamos. La X equivale a 600. La Y equivale a 10. La U tiene una equivalencia numérica de 6. Y la N equivale a 50. 610, 616 más 50. Hermano, suma 666. Es decir, el día del sol, que es el Sunday, en español el día domingo, que le han acuñado en latín día del Señor, pero ese día del Señor es el día del dom, porque es el dominador, ¿cierto? Y ahí viene la palabra doña, dominadora. Donna, mi señora, mi dominadora, mi poseedora, así significa el sol, el domingo, el dominador. El día del Señor es el día del dom, el día del dominador. Hermano, el día del sol, Siun en griego antiguo suma 666, directamente, el día del sol. Eso se encuentra en el libro El movimiento de la nueva era, la página 53. Luego voy a hablarles un poquito más acerca de la nueva era. Bueno, hermano, yo no sé qué hora es. Yo me entusiasmo. Son las 6:03. Vamos a dejar aquí. Vamos a dejar aquí el tema y vamos a abrir el tema 12 minutos para preguntas. 12 minutos para preguntas. Y mañana continuamos con el mismo tema. Gracias, hermano Nectalí. Entonces dejamos la grabación hasta aquí, hermano.